El niño que pensaba demasiado. Nacer bajo el peso de 2 exilios. Baruch Spinoza no llegó al mundo como un alma cualquiera. Su nacimiento en 1632, en Ámsterdam, era ya el resultado de un doble exilio. Su familia, de origen sefardí portugués, arrastraba la memoria amarga de la persecución religiosa. Habían huido de la Inquisición en la península ibérica, donde la sangre judía era una marca de condena. Aterrizaron en los Países Bajos, un territorio que, aunque más tolerante que otros, aún respiraba el aire agrio de la sospecha, el dogma y la censura. Desde su primer aliento, Spinoza heredó una identidad fracturada, ser el hijo de los que fueron expulsados, de los que aprendieron a sobrevivir entre 2 mundos. Nació entre los muros de una comunidad que, en su afán de conservar la fe y protegerse del odio externo, tejía alrededor de sus hijos un manto de normas estrictas, de creencias inamovibles, de fidelidades incuestionables. Era un refugio, pero también una prisión. En esa Ámsterdam de tolerancia condicional, donde los judíos podían vivir siempre que no incomodaran al orden cristiano dominante, la libertad era una ficción. Y dentro de la misma comunidad sefardí, el miedo había endurecido los corazones, el miedo a pensar, el miedo a ser visto, el miedo a Dios. Pero no todos los niños son iguales. Algunos nacen con una pregunta incrustada en el alma. El despertar del pensamiento prohibido. Desde muy pequeño, Baruch fue un niño que miraba más allá de los textos sagrados. Mientras otros repetían las palabras de los rabinos con obediencia reverencial, él preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué debía temer a un Dios que se decía ser amor? ¿Por qué aceptar como verdad absoluta lo que estaba escrito por hombres comunes, en lenguas comunes, en tiempos de ignorancia? La escuela de su sinagoga, destinada a moldear creyentes obedientes, se convirtió para Baruch en un campo de batalla interno. Cada lección memorizada era un nuevo latido de duda en su pecho. Cada afirmación irrefutable que se le imponía generaba en él una grieta que lo alejaba, lentamente pero de forma inexorable, del camino que otros aceptaban sin mirar. Lo que para otros era certeza, para Baruch era sospecha. Lo que para otros era salvación, para él era cárcel. No se trataba simplemente de rebeldía adolescente. Era algo más hondo, algo que rozaba lo trágico, una lucha silenciosa entre el anhelo de pertenecer, de ser amado y aceptado, y la necesidad ardiente de buscar la verdad, incluso si esa búsqueda significaba perderlo todo. El niño Spinoza no sabía aún que su hambre de verdad lo convertiría en un paria. Europa, un continente de hogueras y cadenas invisibles. Mientras tanto, el continente que lo rodeaba ardía. El siglo XVII era un tiempo en que los credos no se debatían, se imponían a sangre y fuego. Católicos y protestantes se desgarraban en guerras civiles, en matanzas, en inquisiciones donde el pensamiento divergente era castigado con la muerte. Las hogueras no eran solo un recuerdo de la Edad Media, seguían vivas en plazas públicas, alimentadas por cuerpos humanos que se atrevieron a pensar diferente. En esta Europa de pesadilla, las ideas eran peligrosas. Un solo cuestionamiento podía ser interpretado como traición no solo a la fe, sino al orden mismo del mundo. La Iglesia Católica, con su poder aún colosal, dictaba que podía decirse, pensarse y escribirse. En los territorios protestantes, la libertad de culto era a menudo una máscara para nuevas formas de censura. Y en medio de este océano de miedo, Ámsterdam era un pequeño islote de relativa libertad, pero no de completa seguridad. Tolerancia, sí, pero siempre y cuando los tolerados no sacudieran demasiado las estructuras visibles del orden social. El margen para pensar en voz alta era estrecho, el margen para pensar en profundidad era aún más delgado. Baruch Spinoza creció respirando ese aire contaminado, una mezcla de oportunidad y amenaza, de promesa y castigo. La semilla de la insurrección silenciosa. En esa atmósfera tensa y asfixiante, su mente comenzó a gestarse como una fuerza imparable. Mientras otros niños soñaban con comerciar, con formar familias, con acumular respetabilidad, Baruch soñaba con comprender. No deseaba gloria, ni dinero, ni poder, quería saber. Y esa hambre de saber era, en ese tiempo y lugar, el más subversivo de los pecados. Cada día de su infancia, cada lección memorizada con resistencia silenciosa, cada sermón escuchado con el ceño fruncido, era un paso más hacia su inevitable transformación, de creyente tímido a pensador radical.
Quizá no hay tragedia más profunda que la de un niño que descubre, demasiado pronto, que el mundo no quiere, ni puede, responder a sus preguntas. Que la búsqueda de la verdad lo separará de su hogar, de su comunidad, de sus raíces, y que no existe regreso posible. Pero también, y esta es la paradoja luminosa de toda gran alma, en ese dolor germina la grandeza. La transformación radical de Spinoza no fue una elección libre, sino una necesidad vital. Si no pensaba por sí mismo, se traicionaba. Si no cuestionaba, moría por dentro. Así, desde su infancia, Spinoza comenzó a caminar por el filo de un cuchillo, entre la seguridad del dogma y el abismo de la verdad. Cada paso que daba lo acercaba más a la soledad, pero también a su propia y temible libertad. Un niño que pensaba demasiado, en un mundo que castigaba a quienes pensaban. Un corazón hambriento de luz, en una época que veneraba las sombras. Un alma destinada a incendiar, con la sola fuerza de su intelecto, los cimientos mismos de la religión y del poder. El niño Baruch Spinoza no lo sabía aún. Pero ya era, en su tembloroso corazón, el inicio de una revolución silenciosa. Una revolución que no buscaría tronos ni ejércitos, sino que prendería fuego en las mentes mismas de los hombres. Y una vez que esa llama se encendiera, jamás podría ser extinguida. Traición y excomunión. El precio de mirar demasiado lejos. Había una belleza amarga en el modo en que Baruch Spinoza se alejaba del rebaño. Cada palabra que pronunciaba, cada duda que dejaba caer como una semilla de disenso, era una herida abierta en el tejido de la comunidad que lo vio nacer. Y ellos, los guardianes del dogma, no tardaron en sentir el peligro. En el año 1656, cuando apenas contaba 24 años, el juicio contra él se consumó. El cherem, la excomunión máxima, cayó sobre su cabeza como una sentencia de muerte espiritual. No hubo espacio para la misericordia. No hubo tentativas de diálogo o comprensión. Solo un frío y brutal decreto. Spinoza fue maldecido públicamente en la sinagoga de Ámsterdam, su nombre pronunciado en una letanía de anatemas, su memoria entregada al olvido eterno. Su cuerpo socialmente muerto mientras aún respiraba. El acto fue absoluto. Implacable. Un ritual de purificación, como si, eliminándolo, pudieran purgar el veneno de la duda que ya había comenzado a infiltrarse en las mentes más jóvenes y valientes. ¿Qué hizo este joven para merecer semejante abismo? No fue la traición vulgar de quien peca por debilidad o por ambición. No robó, no conspiró, no mató. Su crimen fue otro, infinitamente más grave en los ojos de los custodios del orden. Pensó. Y pensó demasiado lejos. Spinoza se atrevió a concebir un Dios que no era un monarca caprichoso sentado en un trono celeste, sino la misma sustancia infinita de la naturaleza, inmanente en todo lo que existe. Un Dios que no ordenaba ni premiaba ni castigaba, sino que simplemente era, una presencia necesaria, racional, eterna. ¿Y qué valor podían tener entonces los rituales, los mandamientos, las escrituras sagradas, si no eran más que torpes interpretaciones humanas de ese ser absoluto? ¿Qué autoridad podía arrogarse un rabino, un sacerdote, un papa, si todos eran igualmente ciegos ante el abismo de lo real? Spinoza decía, con la violencia serena de quien sabe que la verdad no necesita gritar, que los libros santos eran obras humanas, históricas, falibles, sujetas al error y al prejuicio. Que la religión, al atarse a los dogmas, había olvidado su verdadero propósito, el amor a la verdad, la búsqueda de la sabiduría, la afirmación jubilosa de la existencia. Era demasiado. Demasiado para un pueblo marcado por siglos de persecución, que se aferraba a sus tradiciones como un náufrago a los restos de su barco. Demasiado para una Europa donde el pensamiento libre era visto como una amenaza peor que la peste. Demasiado, incluso, para los espíritus más abiertos de su tiempo. La soledad como fuego purificador. El día en que fue excomulgado, Baruch Spinoza murió para los suyos. Los amigos le dieron la espalda. Los conocidos lo evitaron en la calle. Los parientes cruzaban de acera al verlo acercarse. Pero en esa muerte social nació otra cosa, una libertad radical, feroz, terrible y luminosa. Spinoza entendió que había cruzado un umbral sin retorno. No pertenecía ya a su comunidad, ni a ninguna otra. Era un extranjero en la tierra de los hombres. Un exiliado en el centro mismo de la ciudad.
Y en esa soledad, tan honda que solo los grandes espíritus pueden soportarla sin quebrarse, encontró la posibilidad de pensar como ningún otro antes que él. No debía lealtad a ningún dogma. No respondía ante ninguna autoridad. No temía ya perder lo que había perdido todo. La excomunión, que para otros habría sido un final, para Spinoza fue un bautismo de fuego. Un acto de dolor inmenso, sí, pero también de afirmación heroica. Eligió la verdad por encima del amor humano, eligió el pensamiento por encima del consuelo, eligió la vida en toda su crudeza y pureza, sin máscaras, sin ilusiones. Una traición que revela la verdadera fidelidad. Es fácil ver la excomunión como una traición, y lo fue. Fue traicionado por su pueblo, por su cultura, por su historia. Pero, en un nivel más profundo, fue también una revelación brutal. Los lazos más fuertes son los que atan el alma, y romperlos, aunque duela hasta arrancar la carne misma, es la condición para ser verdaderamente libre. La traición de su comunidad reveló a Spinoza su más alta lealtad, no a una identidad, no a una tradición, no a una promesa de salvación, sino a la razón viva, al ser mismo, al infinito que intuía palpitando en cada molécula del universo. Esa transformación radical lo marcó para siempre. De joven judío de Ámsterdam, pasó a convertirse en algo sin nombre, un pensador salvaje, un filósofo sin tribu, un amante de un Dios que no pide sacrificios ni ofrece recompensas, sino que simplemente es. Y en ese silencio, en esa marginalidad absoluta, Baruch Spinoza comenzó a esculpir las ideas que harían temblar los cimientos de la filosofía, de la religión, del poder mismo. La herida que no cicatriza. No debemos imaginar a Spinoza como un héroe imperturbable, ajeno al dolor. Su exilio fue una herida abierta que sangró toda su vida. El anhelo de pertenencia, de afecto, de reconocimiento, no desaparece por decreto de la razón. Late, se retuerce, exige ser oído. Pero Spinoza, en su serenidad terrible, aprendió a no dejarse gobernar por ese dolor. Lo aceptó. Lo incorporó como parte de su camino. No huyó de su herida, la convirtió en motor de su pensamiento, en aguijón de su búsqueda. Cada línea de su obra es un acto de afirmación. A pesar del rechazo, a pesar de la soledad, a pesar de la incomprensión, la vida merece ser amada. La existencia, con toda su incertidumbre y su crudeza, es un milagro digno de ser abrazado sin reservas. No hay martirio en Spinoza. Hay, en cambio, una jubilosa aceptación del destino. Una fuerza que nace de haber tocado el fondo mismo del abismo y haber descubierto allí que no hay necesidad de dioses tutelares, ni de muletas espirituales, ni de esperanzas ilusorias, solo la necesidad eterna de ser. De pensar, de vivir. Fue traicionado, sí. Pero también fue, en ese acto brutal, liberado. Se le arrebató todo lo superficial para que pudiera abrazar lo esencial. Y así, en su exilio, Spinoza se convirtió en uno de los hombres más peligrosos que haya producido la historia. No porque quisiera destruir, sino porque mostraba, silenciosa e implacablemente, que el verdadero poder reside en la mente libre. No porque maldijera el orden existente, sino porque encarnaba un orden más alto, más vasto, más inquebrantable que cualquier religión o imperio, el orden de la razón y de la vida misma. En su soledad, en su rechazo, en su excomunión, Spinoza no fue vencido. Fue forjado. El Dios de Spinoza, naturaleza sin milagros. Un Dios que no escucha súplicas. En un mundo devorado por el miedo y la necesidad de consuelo, donde las catedrales se alzaban como fortalezas contra el vacío, donde los hombres, aterrados por la muerte y la incertidumbre, rezaban y sacrificaban en busca de favores divinos, Spinoza alzó la voz, no con gritos, sino con la fría y luminosa violencia de la razón, para decir una herejía imperdonable. Dios no es una persona. No escucha. No interviene. No salva. No castiga. No ama. No odia. Dios es la sustancia infinita que es el ser mismo de todas las cosas. Dios es la naturaleza. Y la naturaleza es Dios. No hay dos realidades, una divina y otra creada, sino una sola e infinita realidad, eterna, necesaria, inmanente, de la cual todos somos expresiones. Cada piedra, cada hoja, cada nube, cada pensamiento, cada lágrima, todo es Dios.
No en el sentido sentimental de una presencia paterna que vela desde las alturas, sino en el sentido más brutal y hermoso. Todo lo que existe es expresión directa de la necesidad absoluta de la existencia. Rechazo de los milagros, el fin de la magia religiosa. Y si Dios no es un ser aparte, un ente que se sienta a juzgar o a intervenir en el curso de las cosas, entonces los milagros, esos portentos que alimentaban la fe de los débiles y el poder de los sacerdotes, son imposibles. Para Spinoza, hablar de milagros era hablar de ignorancia. No existen interrupciones en el orden natural. No hay suspensiones de las leyes del universo porque esas leyes son el modo en que Dios se expresa. Pedir un milagro sería pedirle a Dios que negara su propia naturaleza, que fuera incoherente consigo mismo. Una blasfemia más profunda que cualquier negación atea. Lo que llamamos milagro no es sino nuestro propio desconocimiento de las causas naturales. Es la arrogancia humana la que presume que, si no entendemos algo, entonces debe ser una intervención sobrenatural. Así desmanteló Spinoza, con la paciencia implacable del bisturí filosófico, uno de los pilares esenciales del poder religioso, la necesidad del milagro como prueba de la divinidad, como anzuelo emocional, como justificación del dogma. La fe basada en lo extraordinario, en lo inexplicable, quedaba demolida. La auténtica fe, si debía existir, tendría que fundarse en el entendimiento de la necesidad y la belleza del orden natural, en la aceptación jubilosa de que todo lo que es como debe ser. Porque no puede ser de otra manera. Y esto no era un llamado al nihilismo ni al cinismo, era, por el contrario, un grito de afirmación radical. El mundo, tal como es, sin adornos ni milagros, es ya sagrado. La vida, tal como fluye en su mezcla de alegría y dolor, es ya divina. La existencia, en su cruda inmediatez, no necesita ser rescatada, necesita ser comprendida, amada, celebrada. El escándalo de un Dios sin rostro. La visión de Spinoza era tan devastadora para el judaísmo como para el cristianismo, y, por extensión, para cualquier religión basada en la autoridad de textos revelados, en la mediación de sacerdotes, en la esperanza de premios y castigos. Porque, si Dios no da órdenes, ¿qué valor tienen los mandamientos? Si Dios no interviene, ¿qué sentido tiene la oración? Si no hay milagros, ¿por qué creer en los relatos fundacionales de fe? Si Dios no es un juez, ¿de dónde proviene la autoridad moral de las iglesias? La propuesta de Spinoza era una revolución más profunda que cualquier herejía conocida. No proponía simplemente cambiar a los intérpretes de lo sagrado o reformar los ritos. Proponía demoler la estructura entera sobre la cual se había edificado la religión como institución de poder. Era como si, de pronto, alguien quitara el suelo bajo los pies de toda Europa. Sin intervención divina, el ser humano quedaba completamente solo frente a la inmensidad del cosmos. Sin refugios sobrenaturales. Sin atajos de salvación. Solo el conocimiento, la virtud y la alegría de comprender podían redimirnos de nuestra ceguera y nuestro dolor. Era una llamada brutal a la madurez espiritual. Dejar de ser niños asustados que claman por un Padre Celestial. Aceptar la vida como adultos, con todos sus riesgos, su incertidumbre, su necesidad. Amar el mundo no porque nos proteja, sino porque es el enemigo irreconciliable. Los teólogos no tardaron en reconocer el alcance de la amenaza. No era simplemente que Spinoza negara este o aquel dogma, su pensamiento socavaba la raíz misma del edificio religioso. Y lo hacía de una forma que era más peligrosa que el simple ateísmo. Un ateo tradicional podía ser combatido, excomulgado, desacreditado. Pero Spinoza no negaba a Dios, lo afirmaba de manera aún más absoluta, pero de una forma que despojaba a las instituciones religiosas de su monopolio sobre lo divino. No era un destructor vulgar. Era un profeta de una fe sin iglesias. Un visionario de una espiritualidad sin mediadores. El Vaticano, y junto a él, buena parte del mundo religioso europeo, percibió en Spinoza no solo a un pensador inconveniente, sino a un enemigo esencial, una semilla de subversión que, si germinaba, podía hacer caer todo el andamiaje de poder que se sostenía en el miedo y la esperanza de salvación. Un Dios que no recompensa ni castiga no es útil para mantener el orden social. Un Dios que no exige obediencia ciega no es funcional para justificar la autoridad de los reyes y los papas. Un Dios que es idéntico a la naturaleza no necesita templos,
ni liturgias, ni diezmos. La teología de Spinoza era, en última instancia, una bomba de tiempo filosófica colocada en el corazón del antiguo régimen. No es casual que siglos después, cuando la Ilustración hiciera temblar a los tronos y a las iglesias, muchos pensadores vieran en Spinoza al precursor oculto de la emancipación humana. La lucha interna, amar un Dios que nos salva. No creamos, sin embargo, que el propio Spinoza transitó este camino sin desgarramiento. Su pensamiento está impregnado de una lucha íntima feroz, la lucha entre el deseo humano de consuelo, de sentido, de amor, y la terrible verdad de un universo que no está hecho a nuestra medida. La grandeza de Spinoza no radica en haber suprimido esa nostalgia, sino en haberla trascendido. No negó su humanidad. No pretendió ser insensible al dolor de ser abandonado en medio del infinito. Pero eligió mirar de frente, con una serenidad conquistada al precio de la soledad más radical, y afirmar, sí, esto es lo que hay. Y es suficiente. Y es maravilloso. En el fondo, su propuesta es un acto supremo de amor, amar al mundo no a pesar de que no gira en torno a nosotros, sino precisamente porque no lo hace. Amar a Dios no como un amo caprichoso, sino como el tejido mismo del ser. Amar la necesidad, la conexión, la ley eterna que no nos hace esclavos, sino parte de una danza infinita. Amar sin esperar recompensa. Amar sin mendigar milagros. Amar porque no hay otra cosa más digna de un alma libre. Transformación radical, del miedo a la afirmación. La doctrina de Spinoza, en su frialdad aparente, contiene en realidad una revolución existencial ardiente. La transformación del miedo en amor, de la ignorancia en conocimiento, de la superstición en libertad. Donde las religiones tradicionales ofrecían seguridad a cambio de obediencia, Spinoza ofrecía incertidumbre a cambio de dignidad. Donde los dogmas exigían fe ciega, Spinoza invitaba a la comprensión luminosa. Donde la religión prometía consuelo en la sumisión, Spinoza proponía la alegría heroica de vivir en un universo sin garantías. Y en esa apuesta radical por la vida, en esa afirmación feroz de la razón y del ser, Baruch Spinoza se convirtió, sin buscarlo, en uno de los hombres más peligrosos de la historia. No porque destruyera, sino porque encendió una luz que no podía ser apagada. Una luz que aún, siglos después, sigue quemando a los espíritus demasiado cómodos, demasiado temerosos, demasiado enamorados de sus propias cadenas. El pensador del libre pensamiento. La llama de la libertad no nace en la seguridad de los templos ni en la sumisión de las masas. Brota con violencia en el corazón de aquel que, aún temblando de miedo, elige pensar por sí mismo. Baruch Spinoza, hijo maldito de su tiempo, excomulgado tanto por su comunidad como por los guardianes del orden establecido, encarnó esa chispa inextinguible. En su obra más incendiaria, el Tratado Teológico Político, Spinoza no solo desenmascaró los pilares de la autoridad religiosa y política, sino que propuso, con la furia tranquila de quien ya ha sido condenado, una nueva arquitectura del espíritu humano, la libertad irrestricta del pensamiento y la expresión como el único camino hacia una sociedad verdaderamente humana. La insurrección del pensamiento, defensa radical de la libertad. Spinoza escribió en un tiempo de dogmas férreos, en que el pensamiento era un campo minado de herejías, y cada idea contraria a los textos sagrados podía costar no solo el honor, sino la vida. Era más seguro callar. Era más cómodo arrodillarse. Pero Spinoza eligió otra vía, la vía peligrosa de la honestidad radical. En el Tratado Teológico Político, proclamó que el Estado no debía inmiscuirse jamás en el alma de los individuos. No debía dictar lo que un hombre podía o no podía pensar. No debía decirle qué libros leer, qué credos recitar, qué dioses venerar o negar. El poder político, según Spinoza, solo debía garantizar la paz exterior, no la sumisión interior. Pensar libremente no era, para Spinoza, un capricho, era el deber más profundo de la existencia humana. La mente que no piensa es un campo yermo, una maquinaria oxidada por el miedo. Pensar es existir en su forma más pura, más plena, más desgarradora. No pensar, en cambio, era la verdadera apostasía, una traición a la dignidad ontológica del ser humano. En esta defensa del pensamiento libre, Spinoza no solo desafió a los reyes y a los sacerdotes, desafió al mismo instinto de servidumbre que late en el corazón de las multitudes.
Hizo una apuesta existencial por el individuo que se atreve a levantar la cabeza y decir, no creo porque me lo ordenan. Pienso porque soy. La demolición del texto sagrado, la Biblia como obra humana. Pero Spinoza no se detuvo en la política. Penetró donde duele, en los dogmas más sagrados de su tiempo, allí donde la fe se confundía con la estructura misma de la realidad. Con una valentía rayana en la desesperación, declaró que la Biblia no era la palabra de Dios, sino un conjunto de textos escritos por hombres, sometidos a las mismas pasiones, errores y limitaciones que cualquier otra obra humana. El Antiguo y el Nuevo Testamento, afirmó, no eran revelaciones místicas sino relatos históricos, compilaciones heterogéneas llenas de contradicciones, omisiones y reconstrucciones interesadas. No había un dictado divino en cada palabra, había miedo, esperanza, política, poesía, ignorancia y sabiduría humana entrelazadas. Dios no había escrito la Biblia. Los hombres lo habían hecho. Y, al hacerlo, habían construido un instrumento de poder tanto como de espiritualidad. Con esta afirmación, Spinoza arrojó una bomba en el corazón mismo del cristianismo y del judaísmo. Si la Biblia no era infalible, ¿sobre qué descansaban las leyes divinas? ¿Sobre qué se edificaba la supuesta autoridad de los sacerdotes, de los monarcas, de los imperios bendecidos desde el púlpito? Si la escritura era humana, todo el edificio milenario de la religión revelada tambaleaba en su base, como una catedral carcomida desde dentro. Spinoza no pretendía destruir la fe en lo sagrado, pretendía liberarla de las cadenas del literalismo, para permitir que cada alma buscara la verdad no en letras muertas, sino en el latido vivo de la razón y la experiencia. Pero para quienes tenían poder, esa distinción era insoportable. Un Dios que no escribía, que no mandaba, que no castigaba a cada instante, era un Dios que no podía ser usado como garrote político. El sueño de un Estado laico, un santuario para la conciencia. De esta demolición no surgía el caos, sino una nueva visión, la del Estado laico. Un Estado que no impusiera dogmas, que no obligara a profesar una fe, que no quemara a los herejes, ni encadenara la imaginación. Un Estado que garantizara a cada individuo el derecho inalienable de buscar la verdad según su propio camino, aunque ese camino lo llevara lejos de los altares oficiales. La libertad de conciencia era, para Spinoza, la condición básica de la vida ética y política. No podía haber verdadera justicia si el pensamiento era sometido. No podía haber virtud si la obediencia era ciega. No podía haber paz si las almas eran esclavas. La política debía servir a la libertad, no a la represión. Debía ser el marco donde los hombres, aunque discordaran en sus visiones del universo, pudieran convivir sin miedo. Y para ello, el poder debía renunciar a erigirse en árbitro de la verdad última. Era una propuesta radical, subversiva, peligrosamente moderna. En tiempos donde los estados se consideraban prolongaciones terrenales del reino de Dios, Spinoza proponía que el Estado fuera un simple acuerdo humano, un pacto para la vida en común, no un instrumento de salvación eterna. En su sueño, el Estado no sería la prolongación del trono divino, sino el espacio donde el ser humano pudiera afirmarse, crecer y transformarse en todo su esplendor autónomo. La lucha interna, entre el destierro y la afirmación. Pero Spinoza no fue un revolucionario impaciente. Sabía que su visión implicaba una transformación lenta, dolorosa, marcada por el conflicto y la traición. No luchaba por venganza. Luchaba por afirmación. Sabía que al declarar la muerte del Dios de los textos sagrados, no estaba sembrando solo dudas, estaba sembrando posibilidades infinitas. La libertad de pensamiento no era solo un derecho, era una prueba, una responsabilidad inmensa. Pensar libremente era adentrarse en el abismo, era perder la protección infantil del dogma para enfrentarse cara a cara con el universo indiferente. Era ser huérfano de certezas, pero al mismo tiempo creador de nuevos sentidos. En ese sentido, Spinoza no fue un nihilista, fue un afirmador radical de la vida. Su filosofía no destruye el sentido, lo libera de las cadenas ajenas, para que cada ser humano lo construya con sus propias manos. Sí, esta visión exigía valentía. Exigía madurez. Exigía ser digno de la libertad que se reclamaba. Spinoza, aislado, odiado, temido, comprendió que el verdadero pensador no debe esperar gratitud.
que quien libera el pensamiento de los demás debe estar preparado para ser tratado como enemigo, como monstruo, como hereje. Y aún así, eligió. Eligió ser fiel a la vida, fiel a la potencia del pensar, fiel a la dignidad trágica y grandiosa de la existencia humana. Epílogo existencial, la rebelión de la conciencia. En última instancia, el Tratado Teológico Político no es solo una obra de filosofía o de política, es un grito existencial. Es el llamado de un espíritu que se niega a encadenarse, que elige caminar solo en el desierto antes que arrodillarse en un templo de mentiras. Es la proclamación de que la vida humana, para ser digna de sí misma, debe ser libre. Libre para errar, para buscar, para dudar, para reconstruirse una y otra vez en el torbellino de la incertidumbre. En Spinoza, la libertad no es un premio. Es una condena. Es una gloria. Es el peso insoportable y maravilloso de ser plenamente humano. El enemigo perfecto del poder religioso. Hay figuras que no solo incomodan al poder, lo desnudan, lo exhiben en toda su fragilidad y arbitrariedad. Hay pensadores cuya mera existencia, cuyas ideas apenas murmuradas en un rincón del mundo, representan una amenaza tan inmensa que los custodios del orden tienden de inmediato a etiquetarlos como enemigos mortales. Baruch Spinoza, con su mirada transparente y su intelecto inflexible, se convirtió en el enemigo perfecto del poder religioso, no porque quisiera destruirlo con espadas o arengas, sino porque, al invocar el pensamiento libre y la autonomía del espíritu, derrumbaba silenciosamente los pilares que sostenían tanto al Vaticano como a las iglesias reformadas. Spinoza fue, para la religión institucionalizada, un espectro insoportable, un testigo que no se dejaba corromper, un espejo que devolvía, brutal y fiel, la imagen de un poder edificado no sobre la verdad divina, sino sobre la manipulación del miedo humano. Un desafío a la autoridad más antigua. En el siglo XVII, las tensiones religiosas desgarraban a Europa como una herida abierta que no cicatrizaba. Guerras confesionales, inquisiciones, censura, hogueras. Y un océano de sangre derramada en nombre de un Dios que parecía cada vez más una sombra humana. En ese contexto brutal, las iglesias católica y protestantes no eran simplemente estructuras espirituales, eran instrumentos de dominación, legitimadoras de reyes, ordenadoras de almas. Garantes del orden social basado en la obediencia absoluta. Spinoza, al atreverse a sugerir que la escritura no era palabra directa de Dios sino creación humana, atacaba el corazón mismo de su autoridad. Si la Biblia era imperfecta, si no era el dictado de un ser omnisciente, entonces las leyes, los dogmas, los juicios y castigos impuestos en su nombre se desplomaban como castillos de arena ante la marea de la razón. Y aún más devastador, Spinoza no reemplazaba el viejo Dios por un nuevo dogma. No ofrecía otro ídolo, otra superstición a la que someterse. Ofrecía la libertad. La libertad de pensar. La libertad de buscar la verdad sin intermediarios. La libertad de reconocer en la razón humana la única brújula legítima. No había blasfemia más profunda que esta, no negar a Dios en nombre del diablo, sino negar la necesidad misma de sacerdotes, dogmas, rituales impuestos. Spinoza proponía una religión sin clero, una fe sin miedo, un pensamiento sin cadenas. Proponía, en última instancia, una humanidad adulta, capaz de mirar al infinito sin la necesidad de tutores que interpretaran el misterio por ella. El terror de las autoridades religiosas, el abismo de la libertad. El miedo de las autoridades religiosas no era, en su raíz, un miedo teológico. Era un miedo político, existencial, visceral. Sabían, con la intuición infalible de los poderosos ante la amenaza verdadera, que si los hombres comenzaban a pensar como Spinoza, no habría vuelta atrás. La obediencia religiosa y política, ese tejido denso que mantenía a las sociedades en un estado de sumisión crónica, se desgarraría. Los fieles no aceptarían más decretos incuestionables. Los súbditos no obedecerían más leyes divinas que justificaran su esclavitud. El orden mismo que permitía a papas, obispos, monarcas y jueces mantener sus privilegios, se resquebrajaría bajo la presión silenciosa de millones de conciencias despertando a su propia luz. Para la maquinaria del poder, Spinoza era peor que un revolucionario armado, era un libertador de almas. Y la libertad del alma era el principio del fin para todos los imperios basados en el miedo. Las iglesias, católica y protestantes, aunque rivales entre sí,
coincidieron en este punto crucial: Spinoza debía ser silenciado, estigmatizado, demonizado. No porque difundiera el caos nada más lejos de su intención, sino porque su filosofía revelaba que el verdadero orden, el orden digno, solo podía surgir de hombres libres, no de esclavos mentales. Era una revolución más profunda que cualquier cambio de régimen, era una transformación del espíritu humano en su misma raíz. La condena suprema, el índice de libros prohibidos. El Vaticano, siempre atento a las amenazas invisibles que podían corroer su hegemonía, incluyó las obras de Spinoza en el índice de libros prohibidos. Este acto no fue una simple formalidad, fue una sentencia de excomunión universal, un intento de sepultar su pensamiento en el olvido, de sellarlo detrás de los muros del anatema. El índice Librorum Prohibitorum era el repertorio oficial del miedo, una lista de nombres y obras que, según Roma, poseían la potencia de corromper almas, de quebrar sociedades, de abrir puertas que el poder quería mantener cerradas para siempre. Inscribir a Spinoza en esa lista era reconocer, tácitamente, su capacidad inmensa para liberar. Era admitir que sus ideas, aunque perseguidas, aunque negadas, podían encender hogueras invisibles en los corazones, incendiar ciudades enteras de pensamientos insurgentes. Era el testimonio involuntario de su victoria silenciosa. Porque cada palabra prohibida, cada idea censurada, no hacía sino confirmar que Spinoza había tocado el nervio más sensible de la civilización occidental, la posibilidad de que el ser humano, sin cadenas, pudiera rehacer el mundo a partir de sí mismo. La transformación radical, más allá de la herejía. Spinoza no fue un simple hereje. No fue un destructor por capricho. Fue un sembrador de auroras. Entendió que no bastaba con negar la autoridad de las iglesias. Había que afirmar algo más grande, más sólido, más luminoso: el poder de la razón, la capacidad infinita del ser humano para construir sentido, para habitar el mundo con dignidad y sin miedo. La suya no fue una negación estéril, sino una afirmación vibrante de la vida. Y así, bajo la apariencia fría del filósofo maldito, latía una pasión inmensa, una fe inquebrantable en la grandeza latente del hombre. Un hombre que ya no se arrodilla ante altares impuestos. Un hombre que mira de frente el abismo de su libertad y, lejos de retroceder, decide crear, decidir, amar y pensar por sí mismo. Esta transformación radical no podía ser tolerada por el antiguo mundo de dogmas y cadenas. Por eso Spinoza fue perseguido. Por eso fue condenado. Y por eso, aún hoy, su figura arde en el corazón de toda conciencia que, enfrentada al miedo, elige la libertad. ¿Realmente era peligroso? El peligro más temido por los poderes establecidos no siempre viene montado sobre caballos de guerra, ni porta estandartes rojos agitados al viento. Hay peligros más sutiles, más profundos, más desoladores para los imperios de la ignorancia, los que se encarnan en un solo hombre, en una sola mente que, en su humilde reclusión, cuestiona el cimiento mismo de la autoridad universal. Baruch Spinoza fue ese peligro. Pero, ¿era un rebelde incendiario, un agitador de masas, un arquitecto del caos? ¿O era, en el fondo más íntimo de su ser, un amante radical de la razón y la paz? La pregunta no es retórica. Su respuesta es un abismo que invita al vértigo y a la reflexión más intensa sobre lo que realmente significa ser peligroso para el mundo. Spinoza, el antirrevolucionario que inspiraba revoluciones. Externamente, la vida de Spinoza fue un modelo de serenidad ascética. Vivió en humildes habitaciones, ganándose la vida puliendo lentes, alejado del estruendo de las cortes, de las intrigas políticas, de los clérigos fanáticos. Rechazó honores, despreció riquezas, evitó cualquier forma de celebridad que pudiera empañar la pureza de su pensamiento. Murió joven, probablemente afectado por la enfermedad causada por su trabajo manual, en un relativo anonimato, sus ideas aún susurradas en los rincones oscuros donde florecen las semillas de la transformación. No arengó a las multitudes. No erigió barricadas. No escribió panfletos de odio. Y sin embargo, su filosofía fue dinamita pura, colocada no en las puertas de las iglesias o los palacios, sino en el interior mismo de la conciencia humana. ¿Dónde radicaba su peligrosidad, entonces? En que su pensamiento no ofrecía reemplazos fáciles. No proponía otra iglesia. No invocaba otro dogma. No exigía que cambiáramos de amo.
exigía que dejáramos de ser esclavos. Era un llamado a la emancipación radical del espíritu, una revolución silenciosa, lenta pero inexorable, que no necesitaba cañones, sino preguntas. Preguntas terribles, insidiosas, que una vez plantadas en la mente de un hombre ya no podían ser extirpadas sin matar su alma. ¿Y si no existe un orden sagrado que legitime nuestra esclavitud? ¿Y si la fe ciega no es virtud, sino claudicación? ¿Y si la libertad de pensar es la verdadera santidad del ser humano? Spinoza era peligroso porque sembraba estas preguntas. Y una vez sembradas, su crecimiento era inevitable. Amor fati, el amante incondicional de la vida. Spinoza no era un nihilista. No era un destructor que gozara en la demolición del mundo antiguo. Su visión era afirmativa, vital hasta el último respiro. Para él, Dios no era un tirano cósmico sentado en un trono de nubes, vigilando y castigando. Dios era la naturaleza misma, el conjunto infinito de todo lo que existe, un ser sin rostro, sin favoritismos, sin odios ni caprichos. Dios era el universo en su eternidad indiferente, y nosotros, sus partes pensantes, éramos expresión de su ser. Aceptar esto no implicaba desesperación, sino una afirmación radical. Amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios, era para Spinoza el más alto ideal del hombre. Amar la vida no porque se ajuste a nuestros deseos, sino porque es, y porque nosotros somos parte de ella. Era una ética de la alegría madura, no de la esperanza infantil. Era una ética de la aceptación activa, no de la sumisión. Así, el verdadero peligro de Spinoza no era que predicara la rebelión armada, sino que enseñaba a los hombres a no temer. A no temer la muerte. A no temer al castigo divino. A no temer a los poderes terrenales. ¿Y qué puede hacer una iglesia, un estado, un imperio, contra un hombre que ya no teme? Nada. La maquinaria del terror se detiene, inútil y absurda, ante el ser humano que ha conquistado su propio espíritu. El contraste brutal, vida humilde, impacto sísmico. La paradoja de Spinoza es tan deslumbrante como desgarradora. Su vida fue casi monacal, días dedicados al trabajo silencioso, noches entregadas a la reflexión. Amigos selectos, correspondencia esporádica, un aislamiento casi autoimpuesto para preservar la pureza de su visión. Y sin embargo, las ondas de su pensamiento sacudieron los cimientos de Europa. Los filósofos del siglo de las luces lo leyeron en secreto, robando su luz como Prometeo robó el fuego de los dioses. Su influencia, prohibida, clandestina, se deslizó por debajo de la censura, de las hogueras, de los decretos papales, alimentando la lenta gestación de un nuevo mundo. Un mundo donde la verdad no dependería de la revelación dogmática, sino de la razón humana. Un mundo donde la libertad de conciencia no sería un crimen, sino un derecho sagrado. Era la revolución más radical de todas, una revolución del ser. No simplemente un cambio de amos, sino un cambio en la estructura misma de la sumisión. Spinoza enseñó, con su vida y su obra, que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la conquista interior de la libertad. Que el verdadero orden no se impone desde fuera, sino que florece desde dentro, como una necesidad de la razón cuando no está secuestrada por el miedo. Y así, el humilde puliendo lentes en Ámsterdam, el excomulgado, el silencioso, se convirtió sin querer en un artífice de terremotos existenciales. Una revolución sin gritos. Lo que hizo a Spinoza verdaderamente peligroso no fue su desafío frontal, nunca lo hizo, ni su llamado a la violencia jamás emitido. Fue su tranquila, imperturbable, serena insistencia en la potencia de la mente humana. Mientras los inquisidores torturaban y quemaban, Spinoza escribía: el deseo de comprender es la verdadera vida del hombre. Mientras los déspotas pontificaban sobre el deber de obedecer, Spinoza murmuraba, como una semilla sembrada en el viento: la libertad de filosofar no solo es compatible con la piedad, sino que es necesaria para ella. Era una voz que no podía ser silenciada. Una voz que, aún hoy, resuena en cada conciencia que se niega a abdicar de su derecho a pensar, a cuestionar, a amar la vida no como nos la imponen, sino como brota, libre y tremenda, del fondo mismo del ser. El legado, el hombre que enseñó a ser libres. ¿Realmente era peligroso Spinoza? Sí. Pero no para la humanidad. Era peligroso para la mentira, para el miedo,
para la servidumbre, para el conformismo hipócrita que llama orden a la esclavitud mental. Fue y sigue siendo un faro inextinguible para todo aquel que, enfrentado a las sombras, se atreve a caminar hacia la luz, a una costa de perder las muletas de la fe ciega. No incitó al odio. No promovió la violencia. No impuso su verdad. Simplemente abrió la puerta. Mostró, en el silencio majestuoso de su pensamiento, que la libertad no necesita permiso. Y en ese gesto callado, más potente que 100 revoluciones sangrientas, transformó para siempre el destino del espíritu humano. El legado del hombre que fue más grande que sus enemigos. Hay hombres cuya grandeza no puede medirse en victorias públicas ni en la cantidad de monumentos que se les erigen. Hay hombres cuyo verdadero impacto no resuena en las plazas, sino en las fibras más íntimas de la conciencia humana. Baruch Spinoza fue uno de esos hombres. Y su legado es tanto más monumental cuanto más silencioso, cuanto más incorruptible, cuanto más profundo y devastador resulta su poder sobre la arquitectura oculta del pensamiento. Sus enemigos lo quisieron borrar. Sus enemigos lo quisieron maldecir, difamar, condenar a la oscuridad perpetua de la herejía. No entendieron, o quizás entendieron demasiado tarde, que las ideas verdaderamente vivas no se aniquilan con decretos, ni se doblegan con amenazas. No advirtieron que en su tentativa de silenciarlo, no hacían sino preparar la resonancia futura de su voz. Porque Spinoza, en su humildad inquebrantable, fue más grande que todos ellos. Más grande que los tribunales, que los inquisidores, que los falsos sabios, que los príncipes tiránicos y que los sacerdotes aterrados por la luz que no podían apagar. La semilla oculta, Spinoza en la Ilustración. Como un fuego subterráneo que se abre paso a través de las grietas del tiempo, el pensamiento de Spinoza encontró a sus herederos en los hombres que forjaron el despertar de Europa. No fue casualidad que Voltaire, el adalid mordaz de la razón frente a la superstición, leyera a Spinoza con un respeto apenas disimulado. Ni fue casual que Diderot, constructor de la enciclopedia y apóstol del saber, viera en Spinoza una fuente de luz prohibida, una brújula para navegar entre los escombros del viejo orden. No era solo su crítica al dogmatismo lo que fascinaba a estos hombres, era su audacia radical de afirmar que el pensamiento no es un privilegio de las élites, sino una necesidad vital de todo ser humano digno. Spinoza enseñaba, con la frialdad metódica de su ética y con la calidez indómita de su espíritu, que la razón no es enemiga de la vida, sino su más alta forma de amor. Que la libertad de pensar no es una concesión graciosa del poder, sino el derecho originario del ser que conoce su lugar en el universo. Así, mientras las monarquías absolutas tambaleaban, mientras las iglesias comenzaban a ver resquebrajarse sus monopolios, Spinoza era el arquitecto invisible de la rebelión más sublime. La rebelión que no busca la sangre, sino la lucidez. La revolución que no exige venganza, sino emancipación. Nietzsche y Einstein, el eco inmortal. El eco de Spinoza no murió con la Ilustración. No se extinguió bajo las ruinas de las revoluciones políticas ni en el lodo de las restauraciones. Resurgió, con un ímpetu aún más brutal, en las mentes de aquellos que se atrevieron a mirar más allá de las ilusiones modernas. Nietzsche, el intempestivo, el inmisericorde, el filósofo del martillo, vio en Spinoza un hermano de sangre intelectual. Lo admiró porque Spinoza, siglos antes que él, había comprendido lo que pocos podían soportar. Que no existe un más allá que redima este mundo. Que este mundo es nuestro único hogar, y que vivir significa afirmar la totalidad de su ser, con sus dolores, sus alegrías, sus abismos. Nietzsche reconoció en Spinoza una fuerza trágica, una aceptación heroica del devenir que no pide consuelo, que no clama por un juez divino, sino que canta, en su soledad inmensa. Amor fati. Amor a todo lo que es. Más tarde, Einstein, el genio que develó el tejido íntimo del cosmos, declararía: yo creo en el Dios de Spinoza. No en un Dios que se enfada, que premia o castiga, que exige adoración o rituales absurdos. Sino en un Dios que es la ley misma del ser, el orden majestuoso y amoral del universo. Para Einstein, como para Spinoza, la mayor reverencia no consiste en la genuflexión, sino en la comprensión. El amor supremo no es la obediencia ciega, sino el asombro lúcido ante la infinita perfección de lo real. Así, desde Nietzsche hasta Einstein,
El legado de Spinoza penetró en las zonas más altas y peligrosas del pensamiento humano, liberándolo de las últimas cadenas invisibles, la necesidad de consuelo, la adicción a la esperanza, la cobardía de buscar un amo en el cielo. Spinoza, el fundamento de la democracia y la ciencia moderna. Hoy, sin que muchos lo sepan, vivimos en un mundo modelado, en su raíz más profunda, por la semilla de Spinoza. Cada vez que defendemos la libertad de expresión, nos apoyamos en la convicción spinoziana de que el pensamiento no debe ser reglamentado por la fuerza, sino nutrido por la apertura. Cada vez que afirmamos que la autoridad debe ser legítima por el consentimiento racional y no por el derecho divino, seguimos el surco que Spinoza abrió, contra viento y marea. Cada vez que una hipótesis científica es validada o refutada no por dogma sino por evidencia, estamos realizando, aún sin saberlo, el ideal spinoziano de la mente como espejo claro de la naturaleza. Spinoza no dio recetas políticas concretas. No diseñó constituciones ni fundó repúblicas. Dio algo infinitamente más poderoso, un nuevo concepto de humanidad. Una humanidad no definida por su sumisión a mitos, sino por su capacidad de razón, de amor y de libertad. Y eso cambió todo. No a la manera de las guerras y las conquistas, que son fuegos de artificio en el horizonte de la historia, sino a la manera de las placas tectónicas que, invisiblemente, transforman los continentes. Reflexión final: el peligro de liberar mentes. Los enemigos de Spinoza lo odiaban porque intuían algo terrible. Que el verdadero peligro no es el hombre que empuña la espada, sino el hombre que enseña a otros a pensar sin miedo. Que el mayor acto revolucionario no es derrocar a un rey, sino abolir al tirano interno, ese que se arrodilla ante dogmas por pereza, por miedo, por la cobardía de ser libre. Spinoza fue más grande que sus enemigos porque no quiso destruirlos. Quiso transformarlos, arrancar de raíz la servidumbre que los hacía verdugos y víctimas a la vez. No luchó para dominar otros cuerpos, sino para liberar otras almas. En un mundo que a menudo sigue prefiriendo las cadenas doradas a la intemperie de la libertad, Spinoza sigue siendo el hereje eterno, el susurrador de la vida verdadera, el testigo silencioso de que la grandeza no se mide por el número de adeptos, sino por la intensidad de la llama que se deja encendida en el espíritu humano. Hoy, cuando proclamamos la libertad, cuando exigimos la verdad, cuando luchamos por un mundo donde la dignidad del ser pensante sea inalienable, sin saberlo, hablamos con la voz de Spinoza. El hombre que vivió en soledad, el excomulgado, el rebelde pacífico, el amante incondicional de la razón y de la vida. Fue, es y será siempre más grande que sus enemigos. Porque él eligió, con toda la radicalidad de su ser, no la muerte, sino la liberación. No el odio, sino el entendimiento. No la destrucción, sino la afirmación. Y esa es la victoria que ninguna inquisición, ninguna espada, ninguna oscuridad podrá jamás deshacer. El eco eterno del pensamiento que no pudo ser silenciado. Hay historias que el tiempo trata de sepultar bajo el polvo de los siglos. Historias incómodas, demasiado peligrosas para los custodios del orden establecido, demasiado explosivas para los constructores de dogmas, demasiado vivas para ser contenidas en los anaqueles de las bibliotecas muertas. La vida de Baruch Spinoza es una de esas historias. Una vida aparentemente insignificante en los registros de los poderosos, sin batallas ganadas, sin tronos conquistados, sin sectas, sin ejércitos. Un hombre solo, ganándose la vida puliendo lentes, escribiendo en la penumbra, exiliado de su propia comunidad, traicionado por quienes alguna vez le prometieron lealtad. Y sin embargo, desde esa existencia modesta, Spinoza desató una fuerza más arrolladora que cualquier conquista imperial. La fuerza de una mente que se atrevió a pensar el mundo hasta sus últimas consecuencias. Sin pedir permiso. Sin pedir perdón. Sin temer las consecuencias de su lucidez radical. Su vida nos deja una pregunta devastadora, de la cual nadie puede escapar. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es la libertad un regalo concedido por el poder? ¿Es un privilegio comprado al precio de la sumisión? ¿O es, como Spinoza nos susurra desde las profundidades de su obra, una conquista interior? Una transformación dolorosa y luminosa que exige renunciar a todas las muletas, a todas las falsas seguridades, a todas las ilusiones reconfortantes.
Spinoza nos enseña que la libertad no es cómoda. No es dulce ni sentimental. Es feroz. Es la capacidad de mirar el universo de frente, sin máscaras, sin refugios, y decir: esto es todo. Y aún así, elijo amar la vida. Amar no en un sentido trivial, no con la ternura ingenua de quien necesita protegerse de la dureza del ser, sino amar como quien abraza el abismo, como quien afirma la necesidad de todo lo que es, incluso del dolor, de la muerte, de la finitud. Spinoza no fue un destructor. Fue un creador de posibilidades. Un sembrador de caminos donde otros solo veían muros. Su Dios no es un tirano cósmico, sino la trama misma de la existencia. Infinita, inquebrantable, indiferente y, por eso mismo, sublime. Su política no es la política de los caudillos, ni de las masas ciegas, ni de las utopías homicidas. Es una política de la responsabilidad. Cada individuo debe convertirse en un ciudadano de su propia razón, en arquitecto de su propia alma. Spinoza no nos promete salvación. Nos promete algo infinitamente más honesto y más duro, el camino interminable de la comprensión. Y en ese camino, cada victoria es íntima, silenciosa, intransferible. No hay héroes que nos vayan a salvar. No hay redenciones colectivas. Solo está el coraje de pensar. De ser. De amar sin miedo. Por eso, los enemigos de Spinoza, y son muchos, incluso hoy, no son enemigos de un sistema filosófico. Son enemigos de la libertad misma. Porque una humanidad que piensa es una humanidad indómita. Una humanidad que entiende su propia dignidad es una humanidad que no se arrodilla. Y, sin embargo, la vida de Spinoza también nos recuerda lo trágico de la condición humana. Que la verdad, cuando no se acompaña de la fuerza vital necesaria para soportarla, puede ser no solo rechazada, sino odiada. Que el hombre libre, en un mundo de esclavos voluntarios, será siempre un extranjero. Que la lucidez no garantiza el triunfo. Pero también nos recuerda algo aún más sublime. Que el valor de la verdad no depende de su éxito inmediato. Que hay pensamientos que siembran en lo invisible, y que florecen siglos después, en lugares y corazones que el sembrador jamás conocerá. Spinoza murió en soledad. Pero su pensamiento vive en cada acto de rebeldía consciente. En cada búsqueda sincera de comprensión. En cada amor que no necesita mendigar eternidad. Su historia es la prueba brutal de que el verdadero poder no reside en las armas ni en los títulos, sino en la íntima soberanía del espíritu humano. El mundo moderno, nuestros derechos, nuestras ciencias, nuestras libertades, nuestras dudas. Es, en gran medida, un mundo que se sostiene sobre la temeraria esperanza que Spinoza supo mantener viva. La esperanza de que el hombre, alguna vez, aprenda a ser libre no por necesidad, sino por amor. Y así, el excomulgado, el hereje, el solitario. El hombre que fue más grande que sus enemigos. Sigue hablando, sigue interpelándonos desde el abismo del tiempo. No temas la verdad. No temas el dolor. No temas la vida. Afírmala. Compréndela. Ámala. Y en esa afirmación, en esa comprensión, en ese amor, serás, finalmente, libre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.